Ahí Ok, va, ahora. ok. Empezamos de nuevo, disculpen los que estaban. Yo decía que nos vamos a encarar con el canto sexto de la Ilíada, y yo elegí dos ejes, dos pensamientos para hacer el análisis. Uno es de Borges. El libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Y sobre todo en el tema de personajes, vamos a ir tratando de seguir esos caminitos de innumerables relaciones. Y también nos va a ayudar Aristóteles, que en la Poética dice: y así como Homero fue, en los temas elevados, el poeta por antonomasia, ya que es el único que compuso no solo obras hermosas, sino piezas que son realmente dramáticas, fue asimismo él quien por vez primera creó el esbozo de la comedia, al dar forma dramática, no a la sátira, sino a lo ridículo, pues lo que la Ilíada y la Odisea son con respecto a la tragedia, eso mismo es el Margites con relación a la comedia. Bueno, y con estas dos líneas, digamos, con Aristóteles diciendo que, bueno, Homero es la fuente de donde nacen todos los géneros, comedia, tragedia, lírica. Vamos a encararnos de lleno con el texto. Un canto que de alguna manera ha sido puesto en duda, por lo menos su ubicación dentro de la Ilíada, porque siendo el canto conocido como el coloquio de Héctor y Andrómaca, y canto en el que se nos da a través del diálogo toda la idea de que Troya caerá, de que Héctor será muerto y Andrómaca esclava, está colocado muy antes del final verdadero. Eso no quita que de alguna manera sea uno de los cantos más estudiados, más trabajados por su valor literario. Entonces, vamos a dejar de lado si es una interpolación tardía o si está mal interpolado, todo esa discusión teórica, para ir directamente al texto y tomarlo como tomamos Homero. Bueno, aquí está, adelante. Y es un canto que tiene una variedad de momentos. Recuerdan que está precedido por el canto quinto, donde la batalla es feroz, un canto donde intervienen todos los dioses, luchan junto a sus preferidos, son heridos también. En el canto quinto, Afrodita es herida y va lamentándose hacia el Olimpo. Es la principalía de Diomedes, un canto tremendamente sangriento. Si ustedes lo releen, van a ver que es uno de los cantos donde da la impresión que no solo es la guerra de Troya, sino que todo el universo divino y humano está en lucha. El canto sexto comienza con la misma tónica, digamos. Hay toda
una primera parte que se desarrolla en el campo de batalla y que termina precisamente cuando Heleno aconseja, para los que recién se inauguran en la lectura de la Ilíada, Heleno es hermano de Héctor y hermano también de Casandra, era hermano gemelo, y será muy posteriormente, eso lo vamos a ver, el esposo de Andrómaca. Eneas y Héctor, ya que el peso de la batalla gravita principalmente sobre vosotros, porque sois los primeros en toda empresa, ora se trate de nada, aconseja reavivar e ir hacia Troya. Y ese es el primer momento donde tenemos que aqueos están triunfando directamente sobre los troyanos y que Héctor va a ir hacia Troya a pedir a las mujeres que hagan ofrendas a Palas Atenea. Lo leo textual: vaya con ella al templo dedicado a Palas, la de brillantes ojos, en la Acrópolis. Abra la puerta del sacro recinto, ponga sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo, que mayor sea, más lindo le parezca y más aprecie. Esta situación, Héctor partiendo y dejando el campo de batalla, también ha sido criticada como una falta de verosimilitud en la narración. Porque, bueno, es bastante difícil pensar que el mejor de los troyanos, su general de alguna manera, abandone el campo de batalla para ir a llevar un mensaje hacia Troya. Pero, bueno, algunas veces los autores, los escritores, tienen que tomar alguna decisión para crear un espacio que les permita contar lo que viene. Y dentro de esas necesidades de un autor, se presentan otras. Cuando estamos pensando en narración y en narración oral, es importante crear la noción de tiempo y espacio. Un elemento que va a ser fundamental cuando pasemos, o los autores pasen a escribir drama, a escribir tragedia o comedia. Crear la ilusión de tiempo y espacio. ¿Cómo resuelve este narrador esa situación? Bueno, la resuelve insertando un episodio, el de Glauco y Diomedes, que le sirve para crear tiempo, espacio, y también para coronar la primacía de Diomedes. Todo el canto quinto, el héroe ha sido Diomedes, el luchador imponente que se ha atrevido a desafiar hasta los mismos dioses.
pero ese ciclo tiene que cerrarse. Y se cierra con el episodio, el encuentro con Glauco. Glauco, vástago de Hipóloco, y el hijo de Tideo, deseosos de combatir, fueron a encontrarse en el espacio que mediaba entre ambos ejércitos. Cuando estuvieron cara a cara, Diomedes, valiente en la pelea, dijo al primero: ¿cuál eres tú, guerrero valentísimo de los mortales hombres? Jamás te vi en batallas donde los varones adquieren fama. O sea, antes de empezar el combate, van a intercambiar discursos hablando de su genealogía para llegar a concluir que sus abuelos, uno fue huésped del otro, y que por tanto se deben digamos, la deuda de hospitalidad. Y respondióle el precaro hijo de Hipólito: magnánimo Tidida, ¿por qué me interrogas sobre el abolengo? Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte, una generación humana nace y otra perece. Y estamos ante, obviamente, hay colegas muy experientes acá, lo lamento, pero voy a repetirme, estamos ante un símil, o sea, uno de los recursos estilísticos más utilizado por Homero. El símil no es otra cosa que una comparación extendida, y como comparación tiene tres miembros. Un miembro real, que es la base, un nexo, y un miembro con el cual se relaciona. ¿Cuáles son las características de los símiles homéricos? Bueno, la característica fundamental es que los símiles homéricos no se establecen entre objetos o seres, sino entre actitudes o referencias a situaciones. Ejemplo, está caído el cadáver de Patroclo, Menelao, desesperado, trata de defenderlo, ya lo han desnudado, y Menelao se ve venir que donde no devuelva el cadáver a Aquiles va a ser mucho peor. ¿Y con qué se lo compara? Menelao como vaca primeriza alrededor de su ternero, mira asombrada. Es decir, no es Menelao vaca, sino Menelao en la misma actitud de guardia y de asombro ante el hecho de su ternero recién nacido. La misma actitud ante una vida reciente que ante una muerte reciente. Fíjense toda la relación que se establece. La otra característica de los símiles de Homero es que a través de ellos es que ingresa todo
el universo de la naturaleza, incluso de las vidas cotidianas. Si a la Ilíada le quitamos los símiles, nos quedamos con un relato tremendamente sangriento y ubicado únicamente en un campo despojado, un campo de guerra. Pero hay otra cosa que yo quería hacer notar a través de este símil, que es, como dijimos antes, dijimos al principio, un libro no es solo un libro, sino una caja de resonancia. Y la primera resonancia que tiene esta comparación es en un poeta lírico que me gustaría muchísimo que ustedes lo conozcan, Simónides de Amorgos. Es el primero que recoge esta comparación. Esto es lo más bello que dijo el hombre de Quíos. Cual la generación de las hojas, así es la de los hombres. Pocos mortales, en efecto, acogen en su oído este verso y lo depositan en su pecho, pues queda en cada uno la esperanza que el corazón de los jóvenes arraiga. Mientras conserva un mortal la flor muy deseable de la juventud, tiene un ánimo ligero y piensa muchos desatinos, porque no recela que ha de envejecer y morir, ni al estar sano, tiene preocupación por la fatiga. Necios quienes tienen tal estado de mente y desconocen cuán corto es el tiempo de la juventud y el vivir de los hombres. Pero tú apréndelo y hasta el fin de tu vida atrévete a gozar los bienes que el vivir te depare. Un precioso poema de tipo didáctico, con una reflexión muy importante sobre el tema de esta comparación. ¿Puede Pero repetir el nombre del autor? Simónides de Amorgos. Gracias. Pero no se termina allí el florecer de esta comparación. La profesora Graciela Mántara, gran colega, intentó la historia de esta comparación y la ubicó primero en Virgilio, en la Eneida, libro sexto, donde dice: toda la turba de las sombras por allí difundida se precipitaba a las orillas, sombras tan numerosas como las hojas que caen en las selvas en los primeros fríos de otoño. Pero Dante no podía ser menos. Con su maestro, con Virgilio a cuestas, nos dice, canto tercero: como en otoño caen las hojas una tras otra hasta que la rama ve en el suelo todos sus despojos, así los condenados hijos de Adán dejaron aquel lugar obedeciendo la seña como un reclamo. Y la colega, ahora desaparecida lamentablemente, sigue buscando esa metáfora y la ubica en 10 textos de la literatura uruguaya. Por no, digamos,
seguir con la literatura universal, que también la podríamos ubicar en muchos más textos. Y lo ubica en Enrique Casaravilla Lemos, Roberto Ibáñez, Idea Vilariño, Ida Vitale, Benavides, Circe Maya, Salvador Puig, Diana Correa y Jorge Castro B. Tenemos entonces que debemos pensar, junto con Aristóteles, que Homero es fuente y origen de una serie de reflexiones, de una serie de identidades que permanecen en el tiempo y que nos da esa línea de unidad. Yo no sé si Borges tiene tanta razón al decir que las metáforas son pocas y que lo único que hacen los escritores es rearmarlas, reformarlas. Pero lo cierto es que hay elementos, identidades que atraviesan. ¿Por qué? Porque quizás sea la más acertada visión que podemos tener de un acontecimiento, de un hecho. Fíjense que lo de Simone desde Amorgos, nada más que esto, puede significar todo un hallazgo casi medieval acerca de la vida, la significación. Y yo quiero leerles, y les voy a contar la historia de por qué. Otro símil. Revolviendo cosas viejas que uno suele guardar, más que creo que no debería, encontré mi primer trabajo en literatura general 1, con el profesor Bordón. El trabajo consistía en lo siguiente. Debíamos de elegir de toda la Ilíada, creo que era una especie de trampa para hacernos leer toda la Ilíada, aunque estábamos muy dispuestos. 3 comparaciones y analizarlas. Y bueno, encontré ese trabajo y dije, mira, ¿cuál fue la primera que encontré? Y me sigue gustando, ese es el problema. Es en el canto octavo. Como en un jardín inclina la amapola su tallo, combándose al peso del fruto o de los aguaceros primaverales. De semejante modo inclinó el guerrero la cabeza que el casco hacía poderosa. Nos está hablando de la muerte de un guerrero. Y el horror de la muerte está dado por la belleza de esa flor combándose al peso de la lluvia. Es decir, como relación vida-muerte, es increíble la plasticidad que tiene esa imagen. La quería compartir con ustedes a pesar de que no figura en el canto C. Pero lo importante es esto, cómo la literatura tiene un origen, por lo menos la literatura que conocemos como occidental, y esa línea de continuidad se manifiesta muchas veces por ese rehacer y rever determinadas imágenes. Y el episodio de Glauco y Diomedes termina diciendo que, bueno,
pues eres mi antiguo huésped paterno, porque el divino Eneo hospedó en su palacio al eximio ay, nunca me sale, Belerofonte, le tuvo consigo 20 días y ambos se obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad. Eneo dio un vistoso tahalí teñido de púrpura y Belerofonte una copa doble de oro que en mi casa quedó cuando me vi. A ti yo no lo recuerdo, nada. Dichas estas palabras, descendieron de los carros, se estrecharon la mano a prueba de amistad. Entonces Zeus hizo perder la razón a Glauco, pues permutó sus armas por las de Diomedes Tidida, las de oro por las de bronce, las valoradas en 100 bueyes por las que en 9 se aprecian. Y 2 elementos que tenemos que resaltar. Diomedes viene de matar a muchísimos guerreros. Por otro lado, Glauco también se presenta como un guerrero valerosísimo. Pero ambos se detienen ante una ley, una nomoi, que es importantísima, la ley de la hospitalidad. Una hospitalidad que se prolongaba de generación en generación. Esa forma de recibir al huésped y ofrecerle no solo lo mejor, sino la seguridad en la amistad, pase lo que pase. Esta es una de las nomoi. El otro día decíamos que no existen la noción de pecado, pero sí existen estas leyes de la costumbre que deben ser inviolables. Pero, Homero no se abstiene de dar la nota entre irónica y graciosa para finalizar este episodio. Glauco permuta las armas con Diomedes. Hasta ahí todo magnífico. Pero Zeus lo enloquece y cambia las de oro por las de bronce. Es decir, hace un cambio que es un disparate económico. Recuerden todo el valor de... Como si Homero dijera, bueno, todo está muy bien, pero Diomedes sigue triunfando. Y de esa forma, vistiendo a Diomedes con el oro que logra, es que termina la principalía de Diomedes. Y fíjense cómo, de alguna manera, tiene un paralelo con la ira de Aquiles. La ira de Aquiles va a terminar con la entrega del cadáver, el llanto junto a Príamo, etc. O sea, con el fin de la ira. La principalía de Diomedes termina con este Diomedes intercambiando armas con Glauco, respetando las leyes de la tradición, y a su vez con el brillo del oro. Estas son las cosas que nos hacen pensar que si Homero no existió tal como cuentan como poeta ciego, como hombre de Quíos, etcétera, etcétera. Hay una idea
conductora en toda la obra, que es lo que le da unidad. Y con este episodio también se han bajado los decibeles de intensidad guerrera, ya dejamos el campo de batalla atrás como lectores, como oyentes, supongo, en el primer estadio de esta composición. Y ahora sí vamos a entrar en Troya. El otro momento crucial y el más famoso de este canto. Al pasar Héctor por la encina y las puertas éseas, acudieron corriendo la esposa e hijos de troyanos y preguntáronle por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Y él les encargó que unas tras otras orasen a los dioses, porque para muchas eran inminentes las desgracias. Entramos en otro mundo, el mundo de la ciudad, el mundo de la paz y el mundo de la angustia. La angustia de esas mujeres que, al igual que Andrómaca, van a estar mirando por sus esposos, sus hijos, sus hermanos. Y la única actividad teóricamente que pueden realizar es orar, pedir a los dioses, en este caso por la seguridad de los suyos. Aunque desde el comienzo, Homero, autor, nos está preparando para que el clima dentro de Troya va a ser de angustia. Fíjense que en el mismo canto ha pasado desde la guerra más feroz, un intermedio episodio de Glauco y Diomedes, para ahora entrar hacia Troya y hacia el mundo de la angustia, en este caso femenina, o en otros casos de los ancianos que contemplan cómo se matan sus hijos, sus esposos. Y es una descripción también que tenemos, si vamos a la parte histórica, cuando llegó al magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, en él había 50 cámaras de pulimentada piedra, seguidas donde dormían los hijos de Príamo con sus legítimas esposas, y enfrente, dentro del mismo patio, otras 12 construidas igualmente con sillares. Y hasta ahora no habíamos visto Troya por dentro. E históricamente, evidentemente, esta es una ciudad de corte asiático, o era una ciudad de corte asiático sumamente lujosa, con costumbres diferentes a la de los aqueos. Y allí, en ese marco de orden amenazado, va a ser que se produzcan los 3 encuentros con 3 mujeres. Hécuba, madre de Héctor; Helena, la causante de la guerra; y Andrómaca. Hijo, porque has venido dejando el áspero combate. Sin duda los aqueos, aborrecido nombre, deben de estrecharnos combatiendo alrededor de la ciudad. Y le ofrece vino para reconfortar. La reina Hécuba va a ser un personaje dentro de la Ilíada muy importante.
será la que pide a su hijo desde la muralla que vuelva. Será también la mujer que entone los trenos más conmovedores cuando su hijo muera. Y es uno de los, digamos, ejemplos de lo tremendo, los cambios de la guerra. Esa idea que se repite en muchas tragedias, nadie se considere feliz hasta el último día de su vida. La repite Esquilo, la repite Sófocles. Bueno, va a ser muy, muy vívido en el destino de Hécuba y Andrómaca. Hécuba, reina madre poderosa, digamos, mujer que tiene todo. ¿Cómo va a terminar sus días? Como esclava, nada menos que de Odiseo, con toda su familia destruida, y muere después en el naufragio de las naves de Odiseo. Y se pierde. Ahora, hay una tragedia de Eurípides que a mí me gusta mucho trabajar, Las Troyanas. Vamos a hacer referencia a ella tanto con Andrómaca como con Hécuba, donde muestra los efectos de la guerra. Una tragedia que para aquellos que están empezando, me gustaría mucho que se dieran en clase. Es una tragedia que tiene una gran conexión con cualquier época, con la nuestra también. Muestra todo el dolor sobre todo de las mujeres después de una guerra. Bueno, pero ahora estamos antes y con Homero. Hécuba se presenta como toda madre, es casi la imagen de la reina madre, cuidando a su hijo, preocupándose por su pueblo. Y la respuesta de Héctor es: no me des vino dulce como la miel, veneranda madre, no sea que me enerves y me hagas perder valor y fuerza. No me atrevo a libar el negro vino en honor de Júpiter sin lavarme las manos, ni es lícito orar a Saturno, el de las sombrías nubes, cuando se está manchado de sangre y polvo. Héctor es desde siempre el personaje más querido dentro de la Ilíada. Y aquellos que recién empiezan y que nos toca a todos, van a ver lo difícil que es explicar que el héroe es Aquiles y no Héctor, porque ahí Clara hace que sí, es dificilísimo explicar que el ejemplo a seguir es Aquiles y no Héctor, porque obviamente Héctor encarna un personaje más loable a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque si bien tiene la misma visión o la misma idea de qué es ser
un héroe, o sea, luchar por el kleos, también carga con toda una responsabilidad social que lo hace, digamos, más moderno y más querible como personaje que Aquiles. Ahora, tenemos que explicar varias cosas. El destino dentro de los griegos, primero, no tiene nada que ver o poco que ver con la justicia. No es este triunfa porque sea más bueno que el otro. Sí, aquí lo que se trata es de quien más puramente encarna lo que es el ideal de hombre, de héroe. Y el que lo encarna es Aquiles. ¿Por qué? Porque es el que ha elegido vivir poco, pero con gloria. Ha elegido conscientemente luchar por el kleos. Y eso es lo que se debe hacer. Héctor sí lo van a ver en el momento de la muerte, que dice: no moriré como un cobarde, haré frente. Lo vamos a ver ahora en el canto sexto, pero también está dividido en esa función social. Ha tomado las responsabilidades de su hermano, ha tomado las responsabilidades de su padre, ya viejo, lucha, digamos, por la colectividad. Va a luchar por la individualidad cuando se sepa muerto. Allí es donde va a ser verdaderamente. Y con Hécuba es que termina el diálogo dando el mensaje que pida a los dioses. Y es lo que va a hacer Hécuba. Enseguida se nos dice que Palas Atenea no cede a los ruegos de Hécuba. Y se dirige Héctor, acá lo seguimos por Troya, va hacia el palacio, se encaminó al magnífico palacio que para Alejandro labrara él mismo con los más hábiles constructores de la fértil Troya. Estos hicieron una cámara nupcial, una sala y un patio en la Acrópolis cerca de los palacios de Príamo y Héctor. Allí entró caro a Zeus, llevando una lanza de 11 codos, cuya broncínea y reluciente punta estaba sujeta por áureo anillo. En la cámara halló a Alejandro, que acicalaba las magníficas armas, escudo y loriga, y probaba el corvo arco, y a la argiva Helena, que sentada entre sus esclavas, ocupaba las emprimorosas labores. Y en viendo aquel, increpóle con injuriosas palabras. Héctor obviamente decide alargar su misión. Ahora no solo es pedir la ayuda de los dioses, sino que va hacia la cámara de Alejandro Paris. Y es interesantísimo la oposición que se nos propone entre los dos.
Héctor entra armado, con broncínea, lanza, etcétera, etcétera. Sucio de la guerra. No ha querido tomar el vino porque está manchado de sangre. O sea, es un hombre que viene del campo de batalla. Mientras que París está probando su arco, lustrando sus armas, en compañía de la bella Helena. Es decir, dos hermanos, dos maneras totalmente diferentes, dos personajes. Homero no crea sus personajes desde dentro, sino que los crea, los pinta desde fuera, con actitudes. Y esto es, obviamente, una forma de contrastar a los dos hermanos. Uno, el causante de la guerra, está jugando a prepararse a la guerra. El otro viene sucio de muerte. Ahora, ¿es París un personaje detestable? No. Es una forma de mostrar un otro ser. París es el personaje hecho para el amor y para la belleza. Por algo él es el protegido de Afrodita. No solo porque la votó como la más bella, sino porque comparte de alguna manera su esencia. Y fíjense que aún cuando decide guerrear, cuando decide llevar adelante, hay otros, al final del canto se reúne con Héctor, y el símil es el siguiente: como el corcel avezado a bañarse en la cristalina corriente de un río, cuando se ve atado en el establo, come la cebada del pesebre, y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura, yergue orgulloso la cerviz, ondean las crines sobre su cuello, y ufano de su lozanía mueve ligero las rodillas, encaminándose al sitio donde los caballos pasen. De aquel modo París, hijo de Príamo, cuya armadura brillaba como el sol, descendía gozoso de la excelsa perla. Es decir, toda la belleza se concentra en este personaje, incluso aún cuando va a la guerra. Es una especie de playboy antiguo. Es decir, su centro está allí. Y volviendo al tema de ese destino tan cambiante contra el cual los hombres luchan y que no entienden, será él el que tenga la gloria de matar a Aquiles. En una tremenda ironía, será este París que se mantiene en su cámara nupcial, que no le da tanta importancia a la guerra, el que mate al mejor guerrero. Y Héctor lo increpa duramente. Respondióle el deiforme Alejandro: Héctor, justos y no excesivos son tus reproches, y por lo mismo voy a contestarte. Permanecí aquí no tanto por estar airado o resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme al dolor. En este instante mi esposa me exhortaba con blandas palabras a volver al combate,
Y también a mí me parece preferible, porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. Ea pues, aguarda y visto las marciales armas, o vete y te sigo, y creo que lograré alcanzar. Estos versos han sido muy discutidos. ¿Por qué puede estar resentido Paris? Quizás Héctor no ha querido herirlo, esa es una de las interpretaciones que se da. Quizás sea este uno de los momentos donde Homero se duerme, porque realmente no hay un elemento textual que permita pensar que París está ofendido, resentido con los troyanos. Pero es interesante la calma con que el personaje y hasta un cierto grado de cinismo. Mi esposa me exhortaba con blandas palabras. Y ahora cuando Elena hable, lo que menos hay es de blandas palabras. Cuñado mío de esta perra maléfica y abominable. Ojalá que cuando mi madre me dio a luz un viento proceloso me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar para hacerme juguete de las olas antes que tales hechos ocurrieran. Y ya que los dioses determinaron causar estos males, debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte, a quien dolieran la indignación y los reproches de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero éntrate y siéntate en esta silla, cuñado, que la fatiga te oprime el corazón por mi perra y por la falta de Alejandro, a quienes Zeus nos dio tan mala suerte, a fin de que sirvamos a los venideros de asuntos para sus cantos. Y este es uno de los versos homéricos que ha generado mayor repercusión. El destino de los hombres es solo los males que trae ese destino, son solo para nutrir el canto de los poetas. Yo no sé si ustedes leyeron en este momento, está muy en la cresta de la ola, el libro de Irene Vallejo, la novela, ¿cómo que se llama? La del arquero, donde se cuenta toda por un lado, el episodio de Dido y Eneas, y por el otro son como dos novelas intercaladas. El problema que tiene Virgilio para escribir la Eneida. Y se lo muestra perseguido por un anciano, que no es otro que Homero, y que cuando finalmente se produce el encuentro entre Virgilio y Homero, Homero le da la clave para escribir la Eneida. Le recita este verso. Creo que Zeus nos dio tan mala suerte a fin de que sirvamos a los venideros de asunto para sus cantos. Y noten el recurso. Elena está hablando de que será tema de los cantos en un canto que la tiene como tema. O sea, el personaje es
consciente de que será un personaje. Un poco es a la manera de Quijote en la segunda parte, que sabe que es personaje de un libro, que sabe que es personaje de la primera parte y que asume las características de personaje. Es interesantísimo este recurso de Homero, además de la presentación de esta Helena. Este personaje que ha dado tanto para escribir y que sigue siendo el ideal de belleza. Pero tanto es así. ¿Es Helena culpable o inocente? En este momento, en este canto, se nos presenta como totalmente desilusionada, no arrepentida, pero sí desilusionada, y además culpando únicamente a los dioses de su destino. Los mitos posteriores a Helena, a la Ilíada, son interesantísimos, porque de alguna manera todos intentan profundizar en la psicología de esta mujer, que abandona a su hija, que abandona a su esposo, que se va con otro, culpable, inocente. Es más, uno de los mitos que es casi divertido, afirma que Helena nunca estuvo en Troya, sino que fue trasladada a Egipto y lo que había en Troya era lo que modernamente diríamos un holograma. Nunca estuvo, no es culpable. En la Odisea, el mismo Homero la va a tomar de una manera totalmente distinta. Helena atiende al hijo de Odiseo como una gran reina, una magnífica ama de casa. Un personaje que nos ha develado y ha seguido toda la historia de una forma que la mantiene viva. En este caso, en este momento, Helena es casi una conciencia de París. Tiene la responsabilidad que no tiene él y el dolor que no tiene él por la situación. Y esa idea, la vida tiene sentido, los dolores tienen sentido en la medida que tomen cuerpo en la poesía. La poesía, la literatura como memoria y como justificación de la vida. Pero Héctor sigue su camino por Troya, va hacia su palacio, no encuentra a Andrómaca, es la despensera la que le dice dónde está. No fue a visitar ni a sus hermanas ni a sus cuñadas de hermosos peplos, ni al templo de Minerva, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa, sino que subió a la torre de Ilión, porque supo que los teucros llevaban la peor parte
y era grande el ímpetu de los aqueos. Partió hacia la muralla, ansiosa, como loca, y con ella se fue la nodriza que lleva al niño. Así habló la despensera, y Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las bien trazadas calles. Tan luego como después de atravesar la gran ciudad, llegó a las puertas Esias, por allí había de salir al campo, corrió a su encuentro su rica esposa, hija del magnánimo Eetión, que llevaba a su hijo. Bueno, tenemos que empezar primero por el personaje Andrómaca. Se nos dice que es hija de Eetión, y la misma Andrómaca va a ser la que se presente con toda su historia. A mi padre lo mató el divino Aquiles cuando tomó la populosa ciudad de los cilicios, Tebas, la de altas puertas. Dio muerte a Eetión y, sin despojarle por el religioso temor que le entró en el ánimo, quemó el cadáver con sus labradas armas y le erigió un túmulo. Mis 7 hermanos que habitaban en el palacio descendieron al Orco el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquiles, el de los pies ligeros, entre los bueyes de tornátiles patas y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al pie del selvoso Placo, trájola aquí con el botín y la puso en libertad por inmenso rescate. La historia de Andrómaca es una de las historias más tremendas de los mitos. Mujer joven, princesa, por supuesto, destinada a ser feliz, es la más infeliz de todas. Presenciará, no presencia porque no está en ese momento en la muralla, pero vive la muerte de su esposo, vivirá la muerte de su hijo, Astianac, el bebé que aparece aquí, arrojado por la muralla, por sobre la muralla de Troya, por orden de Agamenón. Será esclava de Pirro, el hijo de Aquiles. Tendrá con él un hijo, queda viuda, soporta la situación de esclava ante la esposa legítima, que no es ni más ni menos que la hija de Menelao. Muere su segundo esposo, muerto por Orestes, y finalmente se casa, tiene un hijo con el hijo de Aquiles, y finalmente termina con Heleno, el adivino, que ya vimos, hermano de Aquiles, gemelo de Casandra, en una especie de Troya inventada. Toda esta historia da lugar a múltiples versiones literarias. Y aquí también quiero hacer hincapié en la Ilíada y los personajes y los mitos que trabaja como fuente permanente de inspiración. Yo les voy a leer primero un poemita de Safo
Esperen un momentito que no lo marqué. Grave error. Fue la 66. Pa, pa, pa. Acá está. Safo, fiel a su poesía amorosa, erótica, toma a Andrómaca en otro momento, en el momento de felicidad, en el momento que Andrómaca llega a Troya para casarse con Héctor. De Chipre llegó presuroso corriendo el heraldo y dijo: estas nuevas, gloria inmortal de esta tierra y del resto de Asia, Héctor y sus compañeros a la grácil Andrómaca, una joven de ojos oscuros, de Tebas la santa y de Placia de aguas perennes, conducen en nave sobre el Ponto salado, y muchos brazaletes de oro y vestidos de púrpura, muy finos, y joyas variadas, y copas de plata y marfil innumerables ya llegan. Salteo avanza hacia Troya, y la flauta de dulce tonada mezclaba la cítara, y al repicar de los crótalos sus sones, las jóvenes cantaban su pura canción, y alcanzaba al éter un eco infinito y risas. Esta es la Andrómaca previa, pero su historia sigue. Virgilio, en el libro tercero de la Eneida, la retoma, ya esposa de Heleno, llorando ante un túmulo vacío la muerte de su hijo y de Héctor. Casi enloquecida en el dolor. Eurípides, como ya vimos, la toma en las Troyanas, en uno de los testimonios más tremendos, porque Andrómaca tiene que presenciar la muerte de su hijo, una muerte tremenda, y la toma en una tragedia dedicada a ella, en Andrómaca, donde se salva de la muerte, que es lo que quiere la hija de Menelao. Pero si vamos a una literatura más moderna, y quieren hacer una proyección en clase, El cisne de Baudelaire retoma la historia desde otro ángulo. La visión de decadencia de París lo hace pensar en Andrómaca. Andrómaca, en ti pienso. Ese pequeño río, espejo triste y pobre, donde antes reflejara la majestad inmensa de tu dolor de viuda, mentiroso Simois, que por tus llantos crece. Esa es la primera estrofa. Como es un poema muy largo, voy a saltear. París cambia, mas nada en mi melancolía se ha movido. Mansiones nuevas, andamios, bloques, viejos barrios, todo en mí se torna alegoría, y mis caros recuerdos pesan más que las rocas. Andrómaca,
caída en brazos de tu esposo, como una vil esclava en las manos de Pirro, extasiada, inclinada en la tumba vacía, la viuda de Héctor, ay, y la mujer de Heleno. Y yo pienso en la negra tísica adelgazada, pisoteando en el barro, buscando su mirada, cocoteros ausentes del África soberbia, detrás de la muralla inmensa de la niebla, en quienes han perdido lo que no se reencuentra jamás, jamás, en quienes se sacian con sus llantos y maman del dolor como de buena loba, en los huérfanos flacos, marchitos como flores. Lamento haberla cortado la poesía porque es imponente. Y si venimos a Uruguay, y no lo traje porque, no lo voy a leer porque directamente si no nos vamos muy largo, el poeta Jorge Arbeleche, también colega, que tiene una gran huella, en uno de sus libros, Iba parecido a la noche, dedica una poesía a Andrómaca que pide que la dejen en el silencio. Una hermosa poesía también. O sea, vean cómo cumplimos la idea de que un libro es un generador de muchos libros, y cómo en este caso lo es Homero. Volviendo al texto, Andrómaca es un personaje que hace su propia presentación y la presentación de su historia. Y termina: Héctor, ahora tú eres mi padre, mi venerable madre y mi hermano, tú mi floreciente esposo. Pues sé compasivo, quédate en la torre. No hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda. Contestóle el gran Héctor, el de tremolante casco. Tú eres mi padre, mi madre, mi hermano, mi floreciente esposo. Toda la dependencia y todo el amor se concentra en ese personaje. Y Andrómaca y Héctor van a estar divididos en dos, digamos, opciones: lo que debe ser y lo que querrían que fuera. Soñar con un parar esta guerra, que es soñar un imposible, o seguir sabiendo el destino. Contestóle el gran Héctor de tremolante casco: todo esto me preocupa, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos, si como un cobarde huyera del combate. Y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila, manteniendo la inmensa gloria. Muchos de mis hermanos valientes que caerán en el polvo a manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos de broncíneas lorigas te lleve llorosa privándote de libertad y luego tejas en Argos a las órdenes de otra mujer o vayas por agua a la fuente Mesén. Ambos tienen clarísimo cuál es el destino. Héctor va a aceptarlo y a luchar contra él. Pero lo más importante de este canto
es la manera con que Homero trata a esta, digamos, entrevista última, podemos decir, de los esposos. La importancia que le da a los gestos. Es decir, es por eso que, digamos, este canto ha pasado a ser uno de los más comentados, uno de los más frecuentados de la Ilíada. Porque es el reverso de la guerra. Es el dolor que causa dentro de personajes esa inminencia de la destrucción. Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos a su hijo, y éste se recostó gritando en el seno de la nodriza de bella cintura por el terror que el aspecto de su padre le causaba. Dábanle miedo el bronce y el terrible penacho de crines de caballo que veía ondear en lo alto del yelmo. Sonriéronse el padre amoroso y la veneranda madre. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado y rogó así a Zeus y a los demás dioses. Y hay una carga muy grande de emotividad en esa gestualidad. El niño que rechaza al padre porque está vestido de guerra. El padre que por única vez en este canto, fíjense que mientras habló con su madre, mientras habló con Helena, mientras se encuentra con Andrómaca, sigue en la guerra, sigue con su tremolante casco, sigue con su lanza, está dispuesto a volver. Solo el llanto del niño, recostándose contra el seno de la nodriza, lo obliga a sacarse el casco. Cualquier, digamos, fanático de la semiótica se detendría en estos gestos, que son más significativos que las palabras. Para nosotros, profesores de literatura, lo que importa es la sutileza con que Homero logra describir esta escena y la carga emotiva que pone en la misma. No va a haber un rechazo a la guerra. Estamos en una sociedad de guerreros. Pero sí la conciencia del dolor que esa guerra va a traer necesariamente, y el enfrentamiento de la niñez con esa guerra. La oración que hace Héctor, además, inmediatamente toma a su hijo y hace la oración. Zeus y demás dioses, concededme que este hijo mío sea como yo, ilustre entre los teucros y muy esforzado, que reine poderosamente en Ilión, que digan de él cuando vuelva de la batalla, es mucho más valiente que su padre, y que cargado de cruentos despojos del enemigo a quien haya muerto, regocije de su madre el alma. Yo hoy les decía que Homero nunca describe los personajes desde dentro, sino a través de gestos, a través de acciones y a través de palabras. Noten una cosa, hay una tremenda contradicción
entre lo que Héctor sabe que va a pasar y que lo ha dicho. Serás esclava de uno de los saqueos, irás a buscar agua, ¿no? Cuando toma a su hijo, el pedido es que sea tan valiente como él, que luche como él, o sea, que obtenga la gloria como la obtiene él. Este vaivén emotivo, muestra la profundidad del personaje sin darlo por dentro. Hay una oscilación entre lo que yo llamo las razones de la razón y las razones del corazón. Héctor oscila, no puede acudir a la razón cuando tiene entre sus brazos a su hijo. Y confía en los dioses, confía en la esperanza. Es decir, por estas razones es que este canto es tan actual y tan famoso. Saber, conocer o esperanzarse. Una dualidad que muchas veces no está de acuerdo. Esto dicho, puso al niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notólo Héctor y compadecido acaricióla con la mano y así le habló. Todos hoy hablábamos de lo difícil que es marcar cuando uno está en clase que dentro de esa cultura el ideal es Aquiles y no Héctor. Y esta es una de las cosas. Aquiles tiene relación con sus esclavas, dejemos a Patroclo de un lado, una relación de esclavas sinónimo de arete o equivalentes a arete. Aquí hay una muestra de amor conyugal que puede ser muy bien prolongada en el futuro, muy bien entendida por nosotros. Y otra vez la importancia de los gestos. Andrómaca sonríe y llora. El placer por el encuentro, el dolor por lo venidero. Esos sentimientos encontrados que han manejado también, se han manejado dentro de Héctor, también dentro de esta protagonista. Dichas estas palabras, el precaro Héctor se puso el yelmo adornado con crines de caballo y la esposa amada regresó a su casa. Perdón, me salté una parte que es muy debatida. Esposa querida, no en demasía tu corazón se acongoje, que nadie me enviará al orco antes de lo dispuesto por el hado, y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez nacido. Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo, y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacidos en Ilión, y yo el primero. Se ha hecho una lectura, digamos, negativa de estas últimas palabras de Héctor, en el sentido que se puede tomar como hasta una reprimenda, anda para casa a tejer, punto. No a lavar los platos como no sería en la actualidad, sino a tejer.
con la labor, el telar, las esclavas. Te ha dicho que, bueno, se marca la separación de funciones en los sexos y que Héctor termina un poco bruscamente esta entrevista. Puede darse la otra interpretación. En una sociedad donde, bueno, en una ciudad sitiada donde los hombres luchan y las mujeres están custodiando el hogar, bueno, esta es la realidad. Es un retorno al presente. Este encuentro, Héctor sabe que es puntual, que es el último quizás, y retoma esa realidad. De todas formas, hay un cierre importante desde el punto de vista literario de todo el episodio. Homero, poeta, nos ha dado distintos enfoques de la guerra, desde primero la parte más sangrienta, luego el encuentro de Glauco y Diomedes como una especie de forma de acallar los gritos de la guerra y estos encuentros dentro de la ciudad. Y ahora esto en la narración se termina. Ahora se vuelve a contar, o se volverá a contar, lo que se anunció, la cólera de Aquiles. Y termina con este Paris que retorna a la guerra con toda esa belleza que habíamos visto dentro de la comparación. Teresa, tenés una manito levantada. Tengo una manito levantada. Sí, Sí, Joaquín. Joaquín. Joaquín, ¿quieres hacer una pregunta? Joaquín, dime. Sí, no, tal cual eso que estabas hablando de como el debate que hay alrededor para concluir un momento tan emotivo donde vemos al héroe abrirse y tener un contacto tan emotivo justamente. Siento, a mi parecer, ese comentario, más que para tomarlo de un lado literal, de cómo después de tanta emoción remata con una cosa tan hasta grosera, ¿no? Pero yo creo que el efecto que busca generar, un poco como lo que sería la intención de Héctor, es tal cual como dijiste, el volver a la realidad. O sea, en esta entrevista nosotros nos estamos dando un espacio para expresar lo que estamos sintiendo, pero allá afuera hay una guerra y a mí me corresponde ir a pelearla y vos tenés que hacer lo que les toca hacer las mujeres acá. Es una realidad con la que, por más también lo que habías dicho, el debatirse en lo que querríamos estar haciendo y lo que debemos hacer. Ese es el llamado de atención de decir, bueno, nos amamos, querríamos que fuera de otra forma, pero nuestro deber es yo estar en el campo de batalla y vos estar esperándome en el telar. Sí, yo en ningún momento lo he sentido como una especie de agresión, sino como tú muy bien lo decís, es un retorno a la realidad. Y si lo planteamos pensando siempre en que esto es oralidad, de alguna manera el narrador tiene que crear el cierre y la vuelta. Yo realmente me cuesta imaginar, yo he hecho mis experiencias como narradora oral y realmente algunas veces
me pongo a pensar cómo sería, qué dominio tenían que tener estos narradores, estos aedos, como para ir modulando las tensiones del público. Porque eso es una cosa que debemos de tener presente. Esto en un primer momento estaba hecho para contar adelante de personas que seguían con atención, pero que también tenían que tener la ductilidad del narrador de cambiar de tonos, cerrar situaciones y volver a entrarlos en otra historia. Realmente el episodio cierra con una vuelta de Héctor y Paris a pelear. Entonces, va a retomar en el canto séptimo la lucha. Es decir, va a volver a cambiar de tono. Sí, Adriana. A mí con esto, con este fragmento me pasa algo muy humano. Y pienso en el personaje desde su lado humano, no desde su lado solo heroico y guerrero. En medio de ese dolor extremo y de esa proximidad de la muerte de la cual es consciente, y también su esposa, él le dice, vuelve a casa, vuelve a casa. Ahí es como si no estuviera pasando nada afuera. Vuelve a casa y ocúpate de las labores del telar, es decir, vuelve a lo rutinario, vuelve a lo que es nuestra vida normal. Ocúpate del telar y de la rueca y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo, evidentemente como lo hacían siempre. Y yo percibo en el personaje un mínimo fragmento de negación de lo que está sucediendo. Vuelve a la rutina, en medio de esa batalla tan sangrienta. Y cuando él dice luego que yo vuelvo a la guerra, eso también era parte de la cotidianeidad de un héroe. Es decir, sí, profesora, dígame si es un disparate lo que estoy diciendo, pero yo siento que ahí hay como una fuga, como nos pasa a todos los seres humanos. Yo pensaba un paciente terminal que dice, el mes que viene vamos a reunirnos a hacer un asado, y es un paciente terminal, que le quedan horas, y está proyectando, es parte de la condición humana. Acá el héroe está diciendo, vuelve a la rutina, vamos a seguir nuestra vida como siempre. Entonces, me parece que es parte, es como una forma de afirmar la condición humana. Capaz que estoy diciendo cualquier cosa. No, es que realmente este canto en particular, a mí me gusta también muchísimo el canto final, muestra otro aspecto de los personajes, el aspecto más íntimo, más humano, como lo dices tú, la problemática que trae la guerra, no solo en matar, morir, obtengo la gloria, no obtengo la gloria, sino un trasfondo mucho más problemático y que los acerca mucho más a un lector contemporáneo. Quizás también nosotros estemos proyectando como Ítalo Calvino en ese estudio que todos tenemos como casi es ineludible, dice que un clásico nunca termina de decir lo que quiere decir. Y realmente cada lectura implica como un descubrimiento y un acercamiento a nuestras propias emociones. Yo confieso que hacía tiempo que no leía el canto sexto y, o sea,
no vivo leyendo la Ilíada, ni mucho menos. Y lo volví a leer, porque eso sí, para a los que recién empiezan, el texto siempre primero. Y siempre lo leemos antes de entrar a clase. Háganselo como una rutina. Yo di muchísimos años el programa de quinto y nunca entré sin haber leído el canto. De nuevo. Siempre le encuentran algo nuevo. Siempre le encuentran otro modo de decir. Y volviendo a Italo Calvino, yo creo que cuando volvemos a leer desde nuestra perspectiva de gente del siglo XX, XXI, que vive una determinada realidad. Bueno, no podemos dejar de vincularlo con sentimientos que podemos haber tenido o que pueden tener otras personas que viven en nuestra época, en otros lugares, es decir, ese desprendimiento que hace tener la guerra de lo cotidiano, de lo verdadero. Eso es lo más impresionante para mí del canto, cómo lo podemos reflejar y que nos puede condicionar también mucho a pensar que el ser humano no ha aprendido demasiado a lo largo de la historia. ¿Cómo lo podemos traer a nuestro tiempo de una manera prácticamente igual? Bueno, ¿alguien más? Sí, Adriana. Adriana está con la manito, pero Álvaro. Sí, Adriana, tenés la mano levantada, Adriana Yelpo, no sé si querés hablar, ¿me escuchás? No, Me parece que está medio ahí, a ver. Marina también. Marina sí levantó la mano. Sí. Hola, sí, buen día. Bueno, antes que nada, muchas gracias, profesora, por estas 2 jornadas tan placenteras. Y con respecto a este episodio, que para mí es uno de los más conmovedores de la Ilíada, y como ya dije el sábado pasado, tengo mi corazón puesto en Aquiles, coincido en que el verdadero héroe en el concepto griego de aquella época es él. No puedo dejar por menos que sentir un gran amor por Héctor, ¿no? Y lo que implica. Acá en el chat decían que no habían logrado superar la muerte injusta de Héctor, y yo creo que nos golpea a todos, pero en este episodio en particular y este cierre de episodio, así como yo cuando doy el canto 1 considero que es importante trabajar en el momento que Aquiles llora y pide por su madre, que los chiquilines al principio hacen un ¡oh! Como se me cayó un ídolo. Este grandote. Aquiles llorando y pidiendo por la madre, y ahí yo tengo que sacar toda mi pasión y decirles, no es débil, es la humanización del héroe, ese héroe que se nos mostró hasta ahora como un semidios, que se enfrenta a Agamenón de igual a igual, que está a punto de matarlo, que necesita de la intervención de Atenea para volver a su eje, tiene que desahogarse de alguna manera. ¿Qué hacen ustedes después que lo supera una rabia infinita en la que gritan, patalean, se agarran a trompadas? Después no hay un bajón de llanto, y lo más humano no es buscar a su madre como refugio en la mayoría de los casos. Bueno, así como trabajo la humanización del héroe ahí, creo que acá, en este canto, es la humanización de Héctor, que también es un héroe desde el otro bando, con todas las de la ley, y con además un mucho mayor respeto hacia los dioses y la voluntad de los dioses,
y como tú decías hace un rato, ¿no? La carga de padre, hermano, hijo, esposo, todo príncipe, futuro rey supuestamente de Troya, aunque no llega a serlo, tiene sobre su espalda un montón de cosas. Y acá, ante lo que le dice su corazón y le dice su cabeza, ¿no? Entre lo que quisiera que fuera y lo que debe ser, estos últimos versos en los que narra lo que le dice a su esposa, vete a casa, vuelve al telar. No, yo nunca pude verlo como pueden verlo algunas, ¿no? Como un rezongo, como una posición machista, de la guerra me ocupo yo, vos andá a eso. Es lo que hacemos todos después de una intensa conversación donde desnudamos el alma, como acaba de pasar acá, donde tenemos una conciencia clara de un futuro aciago, no solo para las personalidades de Héctor y Andrómaca, sino para Troya, que la conversación no puede seguir indefinidamente. El episodio no puede seguir indefinidamente desde lo literario ni desde la postura real de dos personas. Entonces, es una forma, me parece, muy humana y que muestra a Héctor en todos sus roles para dar un cierre, tratar de traer algo de calma al dolor de Andrómaca, al suyo propio, diciendo, bueno, como decía recién Adriana, si todo vuelve a la normalidad, aunque sea en las palabras, algo de esperanza nos queda y nos vamos a la guerra como fortalecidos. Entonces creo que es importante mostrar eso, cómo Héctor es humano en todas sus dimensiones, pero es un gran héroe, ¿no? Sin una cosa no quita la otra. Acá no hay machismo, porque muchos chiquilines me dicen, ay, la manda, como dijiste tú, no la manda a la cocina, pero la manda a tejer, y él se va a la guerra. Bueno, pero es como les digo, hay que hacer un viaje en el tiempo, al siglo VIII antes de Cristo, el 12 en que fue la guerra. Los hombres se ocupaban de la guerra y las mujeres del telar y de orar. Entonces no vamos a cambiar eso. Y Héctor creo que cierra de una forma delicada, amorosa y firme un momento que a él le duele tanto como a ella, ¿no? Entre sonrisas y lágrimas. O sea, para mí es la humanización de los dos héroes. Uno cuando llora y pide por la madre, otro cuando da el cierre a este momento que él sabe que le gustaría quedarse, pero no puede. No, perdón por lo largo. No, no, Marina, sí, yo creo que tanto Adriana como tú, como yo, o como Joaquín también, eh, coincidimos en esa idea de humanización, que es una parte muy importante de la Ilíada, el poder concebir a los guerreros, sí con una crueldad imponente. Ahí está hasta la teoría del doctor Álvaro Díaz, que el hijo de José Pedro Díaz, que en un libro que escriben entre los dos, no sé si todos lo conocen, habla que Homero hasta podía haber participado en alguna guerra por la fidelidad que tiene en la descripción de las muertes, las heridas, que incluso son clínicamente, digamos, muy, muy exactas. Ahora, no es solo una historia de guerra, es una historia de gente que guerrea, pero que son personas sensibles y con sus caídas, digamos, sus revisiones. Sí, Álvaro. Simplemente quería sumar alguna cosita más con respecto a esto que decíamos del último episodio, que es el hecho de que, así como Homero se toma la licencia, ¿no?, funcional de sacar a Héctor del combate, ¿no?,
porque necesariamente tiene que producirse el encuentro, y es, como yo digo, es como el mensajero, pero no habrá otro que lleve el pedido a la madre, y que tiene que ser Héctor en el momento más terrible del combate, enfrentando terriblemente a Diomedes. Pues bien, de alguna manera, esta licencia también tiene que ponerle fin a la cuestión y devolverlo a Héctor al campo de batalla. Por eso hay que cerrar ese encuentro terriblemente amoroso, muy emotivo, pero bueno, el héroe tiene que volver al campo de batalla y no hay otra más que en esa despedida decirle, bueno, tú a tus cosas, que es en definitiva lo que la mujer, y en este caso una princesa como Andrómaca y tantas otras, se dedican. Y Helena, la hemos visto lo mismo, está trabajando en el telar y la rueca, ¿no? Es la labor estrictamente femenina que componía un poco el trabajo y la tarea de las mujeres. Y él volver efectivamente al campo de batalla. Y es justamente también esto que mencionaba Marina, ¿no? Reconciliar al héroe con esa esperanza vital que lo hace pensar que, bueno, tal vez tenga la fortuna de vencer y no morir. Así es que hay que continuar. Bueno. Marina levantó la mano y Joaquín también. No, perdón, la tengo que ok. bajar. No Perfecto. sé cómo bajarla, perdón. Tranquila, no pasa nada. Joaquín Casenave levantó la mano, no sé si quiere decir algo. Buen día, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Sí. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Yo sí soy de esos iniciados en la Ilíada, entonces no quiero hacer un comentario capaz que, como que todavía me falta leer mucho para opinar, pero a mí me parece que en este punto yo no lo veo como esto que estamos diciendo de machismo, ni tampoco como lo que le puede llegar a decir. Yo creo que es lo que le tiene que decir Héctor. No sé si lo estoy entendiendo bien, pero Aquiles, por ejemplo, cuando él escucha a Atenea, le dice a Atenea, le promete que le va a otorgar recompensas. Entonces, yo veo acá que Héctor entiende que es su destino, porque lo nombra acá, me enviará al Hades antes lo dispuesto por el destino. Entonces él sabe que va a ir, y yo creo que son como palabras de consuelo, como desentendete del destino que me desampara, y no creo que le esté diciendo como, anda a la rueca. No, yo creo que si el oficio de ella hubiera sido otro, hoy en día cualquiera le está diciendo como, olvídate de esta pena, no cargues con eso, y líbrate del dolor del que no me puedo separar. Yo lo veo así, no sé, tipo, como que más que apartándola, yo creo que la está conciliando, me parece. Gracias. Y Adriana ahora sí levantó la mano. A ver si puede. Ahí va. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, te escuchamos, sí. Te escuchamos. Yo retomo lo que había dicho Adriana y lo que decís tú, Teresa. Yo creo que cuando además uno lo lee con determinada edad y con pérdidas, vemos a Héctor, yo creo que yo lo veo a Héctor como el ser que trata de calmarla a ella, porque sabe que el destino es inexorable. Lo que le va a pasar a él en el campo de batalla y ella va a ser prisionera. Pero es como decía la compañera, cuando vos tenés un enfermo terminal, le hablás del futuro, cuando sabés que se está muriendo. Es como darle esperanzas a alguien que no tiene esperanzas. Quizás sea por la edad, cuando yo estaba en clase no lo leía así, pero después, cuando vivís esas situaciones, no sé, Héctor te hace acordar a eso, a cuando vos te enfrentás a ese ser que se está yendo y que no podés retenerlo. Y que no podés que no muera. Sabés que va a morir. Héctor, creo, lo tiene claro que él es el gran héroe de Troya y que va a morir, que lo van a matar. Y el destino de Andromaca lo tiene claro también. Yo creo que es eso. Bien, gracias Adriana. Bueno, Adriana Bello también levantó la mano. No quiero que se termine la clase sin hacer este aporte
A mí me encanta el símil homérico, me encanta. Pero en esta clase me pasó algo particular y lo escribí mientras la profesora lo explicaba. Entonces lo planteé como una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿el símil homérico es un recurso que interpela al lector consigo mismo respecto de su propia existencia y respecto de la dualidad vida-muerte en cada ser humano? Porque cuando leo el símil o escucho el símil, lo hago mío. Me separo de la obra e interpelo mi propia vida. La variable del tiempo, el ejemplo de las hojas, es conmigo. No sé qué puede contestar Teresa al respecto. A ver si tiene una No, idea. bueno, la pregunta es muy complicada. Muy. Yo creo que no solo el símil, leer siempre creo que plantea una interpelación a nosotros mismos. Siempre pensé que, bueno, sobre todo determinadas obras, por supuesto, pero son un camino para el conocimiento por fuera, porque muchas cosas las conocemos a través de, tenemos la posibilidad de conocer a través de la literatura, pero también es un viaje hacia adentro. Cada vez nos podemos interpelar a nosotros mismos. En el caso de determinados símiles, sí, por supuesto, este símil de las hojas nos lleva necesariamente, por ejemplo, lo llevó a Simónides de Amorgo a toda una reflexión. Bueno, si esto es así, ¿cómo debo vivir mi vida? Claro. Que lo plantea a su modo. O si son tantas las hojas que caen en el infierno, bueno, veremos si yo no soy una de esas hojas o si estoy en miras de serlo. Sí, algunos símiles o de alguna manera todos plantean, pero creo que no es un privilegio solo de los símiles, sino de la obra de arte. Lo que pasa es que ahí lo grandioso, si vos reparás en los símiles, Adriana, es que Luis Gil dice, ¿no? Que es el momento en donde Homero da rienda suelta a su genio poético y ahí introduce todo ese mundo del que decía Teresa, ¿no? De la vida cotidiana, la vida de los pastores, los artesanos, los carpinteros, yo qué sé, los albañiles, porque hay símiles hasta de la construcción de paredes, ¿no? Entonces, es meterse en un mundo totalmente ajeno al de la épica, al de la batalla, al de la guerra. Y por eso te lleva a conexiones, bueno, obviamente muy personales, porque esto es la vivencia de cada lector en el encuentro con el texto. Pero particularmente, el que estamos hablando de el símil de las hojas, es de una fuerza impresionante, porque Glauco está teniendo conciencia de lo efímero de la vida, ¿sí? Esa vida que se escapa, que se va de entre las manos. Entonces, claro, evidentemente, a mi lector me devuelve ese mismo sentimiento. Tomo conciencia de que mi vida no estoy en campo de batalla, pero también es efímera. La condición humana pasa por esa premisa y no podemos olvidarnos de ella. Por eso, en definitiva, es un momento mágico que se da en el encuentro entre los dos héroes, porque obviamente la guerra se ha detenido, pasa a un segundo plano y ellos se encuentran reconociendo que sus antepasados fueron huéspedes paternos. Y también tiene que ver con cómo las reglas de esa vida, ¿no? de esa concepción de la vida, se respetaba, más allá de que estuviéramos en el fragor del combate. Y entonces reconozco que hay algo que me une al otro, que me lo pone como mi igual, casi diría yo, entre comillas, mi hermano, mi semejante, mi prójimo. Gracias a los dos.
Por favor. Ya te pusiste bodeleriano. Sí, total, total. Mi hermano. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno. Son las 12 ya. Esto es como a no terminar. Sí. Volvamos a nuestras vidas comunes, a nuestros telares y a nuestras ruecas. Exactamente, tal cual. Bueno, agradecerles a todos y a todas el haber compartido esta mañana, agradecerle infinitamente a Teresa el que nos haya regalado generosamente sus lecturas, su conocimiento, su experiencia. Es un placer escucharla, de verdad, realmente. Ahí hubiera querido ser tu alumno también, Teresa. Así es que realmente, bueno, agradecimiento puro a todos y un abrazo especial a Teresa por este ratito de viaje intenso por el canto sexto y esa despedida. Bueno. Que vuelva la profesora cuando pueda, no importa cuándo. Muy bien. Pero por mi parte la espero, no sé los compañeros. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a agradecer a todos que me hayan acompañado y les voy a contar que esto es como yo siempre decía lo siguiente: si secundaria se hubiera enterado de lo que yo disfrutaba dando clase, todavía me hubieran pagado menos de lo que siempre me pagaron. Entonces, menos mal que nunca se enteraron. Igual siempre me pagaron un poco. Pero acá pasa lo mismo. Realmente ha sido una gran alegría para mí estar con todos ustedes. Así que no me agradezcan tanto porque la agradecida soy yo. Bueno, y nos despedimos, vamos a la vida común, quizás mañana estemos festejando otra gesta épica, si salimos campeones, o por lo menos vamos a retornar al almuerzo, a preparar esas cosas. Me voy a la cocina, no más terrenales, más terrenales. Bueno, y más capaz terrenales. que probablemente en el futuro no tan lejano, invitaremos a otra colega, otro colega, para que continúe este ciclo de encuentros sobre el mundo grecolatino. Ya tengo en mente algunas cosillas, así que ya les llegará invitación a través de APLU. Así como generosamente Teresa se ofreció, celebró el hecho de que la asociación se pusiera al hombro cursos para estudiantes de primero, pero en definitiva son abiertos a todos los colegas, ¿no? Esto como tiene un objetivo claro. Pero bueno, darle continuidad a todo esto me parece que es una muy buena posibilidad de seguir leyendo y releyendo estos textos que necesitan justamente seguir descubriendo esos antiguos mensajes como plantea Calvino. Gracias, Teresa. Acá en el chat no solo piden que vuelva, sino que piden que nos enseñe determinados cantos. Sí, soy yo. Quiero escucharla sobre el canto 22, la muerte de Héctor, el 23 y el 24, el final de Aquiles Príamo. Quiero escucharla porque me fascina y son esos los cantos que cierran la Ilíada y me parece que nos debemos cerrar la Ilíada con el cierre del texto, con Teresa hablando de eso. Por favor, vuelva, profesora, y usted, profesora, haga todo ahí para que vuelva. Muchas gracias. Ojalá. Vamos a ver un poco porque hay otros colegas que creo que quieren terminar y la proyección que tiene la asociación, pero igual voy a estar, no se preocupen. Además, en la asociación están mis datos, si alguno quiere comunicarse por cualquier cosa conmigo, estoy a las órdenes. Qué divino. Realmente. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Teresa. Bueno, un abrazo a todos. nos vemos. Que pasen Muchísimas bien. gracias. Gracias, Alba.